bienvenidos al canal YouTube de la Biblioteca de San Javier, a estos aperitivos literarios. La idea con este programa es que saquéis unas cuantas cosas para tomar, que pongáis el ordenador, el móvil, la tablet o lo que sea, y que escuchéis a los protagonistas de la literatura que os estamos trayendo. En esta ocasión tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a José Luis Cerón, un poeta de los de peso en el panorama nacional. Y, en fin, ¿qué voy a decir de él? Él se define como poeta que es, se define como un guardián de la palabra, que estas son su entrecomillado y tal, sus propias palabras: guardián de la palabra, centinela de la escucha, siempre atento a la prosodia del murmullo. Eso es lo que es un poeta, que luego hablaremos de ello. Entonces tenemos ante nosotros a un poeta. Podemos decir de él de una manera formal que nació en Orihuela en 1965, fue cofundador y codirector de la revista Empireuma, que tiene un nombre muy bonito, es el olor a quemado, ¿no? de ciertos organismos. Ahora si eso no lo explicas, es muy bonito. Nacida de la ilusión de un grupo de jóvenes literatos a mitad de los 80 del siglo XX, y que en su madurez llegó la revista a Portugal, Italia, Estados Unidos, Tokio o Rumanía, con una gran repercusión como se ve internacional, y que ahora es todo un clásico. Podemos hablar de su producción poética, desde sus plaquetas de poesía, que también es una edición muy bonita de la poesía, las plaquetas, ¿no? Y tal, es una cosa y tal que también a lo mejor sale en esta conversación, como Anúteba, alimentando lluvias y las llamas de los suburbios, o los poemarios Frondas, el vuelo en la jaula, ante el umbral, las llamas de los suburbios, sin lugar seguro, de exilio y moradas, perplejidades y certezas, y Espacio transitorio, que es el último libro. Su obra ha sido incluida en varias antologías y ha colaborado en ensayos, artículos, cuentos. Sus poemas se han editado en distintas revistas nacionales e internacionales, y ha obtenido varios galardones y premios nacionales e internacionales que no los vamos a nombrar porque aburriríamos. Actualmente colabora en el blog Frutos del Tiempo y en el periódico digital El Cuaderno. Desde 2018 coordina los encuentros con la poesía en la casa natal de Miguel Hernández, iba a decir Miguel Ángel Hernández, el escritor murciano, y con el mismo título, sí, y con el mismo título, muy bien, estupendo, con el mismo título en 2020 salió un poemario con 13 poemas, del cual es corredactor. Antes de hablar de tu poesía, queríamos conocerte. Me gustaría, para empezar, que te presentaras de una forma más personal. ¿Quién es José Luis Cerón y cómo es habitualmente un día en su vida? Un día en mi vida, pues es un día, depende de qué circunstancias, ¿no? Pero normalmente es un día normal y corriente. Me levanto a una hora más o menos, yo creo que es habitual en la mayoría de ciudadanos, ¿no? 7:30 a las 8. Y sí, procuro siempre, por razones de trabajo, dispongo a veces de tiempo libre, o por lo menos empiezo a trabajar más tarde y dispongo siempre de un rato para poder desayunar y, no sé, leer, consultar el correo. Y luego, bueno, ya el tráfago diario, y siempre procuro encontrar, sobre todo poco antes del mediodía y después, o sea, poco antes de comer, quiero decir, a mediodía y después de la comida, un poco, vamos, un ratito para leer, para concentrarme, y sobre todo por la noche. La lectura procuro que no me falte nunca, ¿no? Ya que han nombrado, que casi nombras a Sí. Miguel Ángel Hernández, amigo además, pues él tiene un libro, como sabes, sobre la siesta, un libro muy, muy interesante, y desde hace un tiempo yo procuro dormir la siesta, aunque sea medio. Bueno, pues ya sabemos un poco de ti, además de la presentación formal. Has hablado de una forma informal de quién eres, y como dices, eres un poeta, pero eres una persona normal, ¿no? No un ente extraordinario que va oliendo a flores y todo esto, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que te queríamos hacer es si conoces Murcia y San Javier, y en este caso, ¿cuál es tu experiencia con San Javier, sobre todo? Murcia, evidentemente, siendo de Orihuela, la conoces. Con Murcia sí, conozco otras zonas de lo que es la región, ¿no? Pero San Javier, lo que es
ciudad, la ciudad de San Javier, realmente apenas la conozco. Pero he estado muy de paso. Conozco más Santiago de la Ribera. Claro. Si no me equivoco, algunas playas, recuerdo Playa Chica, puede ser, Playa del Leveche, creo, Playa de Vale. la Ita, ¿Te has ido a recuerdo te que has ido a La estuve, Manga? y luego también la isla Perdiguera puede ser también, que Claro. estuvimos también de excursión en una ocasión, pero algo del campo de Cartagena, de San Javier y de Cartagena también conozco. Creo que hay un Pozoledo, puede ser, es Muy una bien. zona que creo, pues sí, creo recordar. Pero claro, hace ya unos años y tengo muy buenos recuerdos de las visitas que hice, pero tampoco tengo unos datos demasiado en la cabeza, Bien. demasiado visibles. No, no Pero hay vamos, una, sí. vale. No hay una conexión San Javier-Cerón en vía directa, ¿no? No, en vía directa. Lo que es la ciudad, no, sí que ya te digo, he estado de paso y me gustaría visitarla ya con más tranquilamente, ¿no? Con más Claro. tiempo, A ver el Mar claro, Menor, ¿no? Ahora es para exactamente. verlo y no para Eso es, bañarse. A ver. exacto, exacto. Bueno, vamos a ir ahora a otra parte de la entrevista muy, muy interesante porque nos desvela las inquietudes de los entrevistados. En este caso, Cerón, ¿qué estás leyendo ahora mismo? Bueno, pues en este caso estoy leyendo varios libros, porque yo siempre llevo varios, ¿no? No soy de leer un libro y empezar otro, siempre llevo varios en danzas, como se suele decir. También, bueno, tengo una pila de fotocopias pendientes de lecturas porque me fotocopio artículos o, en fin, ensayos que me interesan, ¿no? Tengo un problema de la vista, de glaucoma, que a veces me impide leer bien, entonces lo que hago muchas veces es fotocopiar para ampliarla o la letra ampliada para poder leer mejor, ¿no? Lo que me permite leer mejor. Entonces, bueno, yo aquí tengo cerca precisamente algunos libros de los que estoy leyendo y para que no se me olviden, pues estoy leyendo, por ejemplo, El Antropoide, de Fernando, no sé si se ve bien, el libro Sí, de Fernando Parra, sí. que es un libro que acabo de recibir, él lo ha editado Candaya. Acabo de empezar a leerlo en estos momentos, o sea, he empezado precisamente hace un rato, y luego de poesía, El Sacrificio, de Marta Agudo, que me parece un poema excelente, y estoy ya acabándolo. Luego también de Adam Zagajewski, que es un autor que me gusta mucho. Mm. Bueno, pues ha editado Una leve exageración en acantilado. Bueno, lo he dicho que Marta ha editado su libro en más lectores. Bien, y Adam Zagajewski, pues también estoy con él. Y luego también un libro muy interesante, que lo ha editado Ediciones del Subsuelo, de Tony Montesinos, que es Palabrería de lujo, de la ilustración hasta Hullebeck. Entonces, bueno, ya te digo, estos son, digamos, los libros que estoy con ellos, entrado en la mayoría ya, bueno, estoy acabándolos, salvo, como digo, El Antropoide que he empezado, más luego ya te digo, las fotocopias y todo aquello que me inquieta y me interesa, que voy leyendo de aquí, no sé, de aquí y de allá, ¿no? Y voy fotocopiando, o me pasan archivos muchas veces de artículos que pueden interesarme, o me pasan poemarios de los Ujú. amigos, en fin, que lectura siempre tengo, desde luego, para no aburrirme. Bueno, muy bien. Pues bueno, nos has dado vitamina, nos has hablado del antropoide, de sacrificio, de una leve exageración y de palabrería de lujo. Está muy bien, tomamos nota y vamos con la siguiente pregunta, que es tus autores favoritos. Sé que la pregunta esta no está muy bien porque creo que los autores cambian, los autores favoritos cambian con el estado de ánimo de uno mismo, pero bueno, háblanos de unos autores que a ti ahora mismo y tal te apetece. Bueno, yo preferiría centrarme en la poesía porque leo filosofía, leo ensayo, narrativa. Entonces, bueno, también me interesa la ciencia, la biología, sobre especialmente, el arte. Entonces, no quiero centrarme en la poesía porque no sería imposible. Tampoco voy a decir muchos nombres porque también, ya digo, sería imposible, la lista sería interminable y aburriría a quien me ve y me escuche, ¿no? Pero bueno, sí que puedo decir que puedo trazar un arco de los clásicos, es decir, de autores como Horacio, como Virgilio, como Catulo. Llegamos a la Edad Media, me interesan mucho, siempre me han interesado los trovadores, uno de los trovadores. Ya digamos, en el siglo de oro español, San Juan de la Cruz es un autor que siempre he tenido muy presente, Juan de la Cruz, como yo le digo, sin el San. Eh, claro, porque también Góngora es un autor que me interesa. Y luego ya, bueno, pues
los autores románticos en general, el romanticismo alemán, Novalis, Hölderlin, por ejemplo, si se puede decir el romanticismo español, el romanticismo ya tardío, pues sería Rosalía de Castro, es un autor que me interesa. Y ahí llegamos a autores contemporáneos, como pueden ser pues, Rilke, por ejemplo, Thomas Stearns Eliot, yo que sé, bueno, toda la generación del 27, una gran parte de la generación del 27 me interesa mucho. También las llamadas vanguardias históricas, ¿no? Es decir, me interesó una época, quizá ahora lo frecuento menos, pero una época los autores surrealistas, ¿no? Ajá. Y todos los autores que se llegaron a influir, o aquellos autores que militaron en el surrealismo, como es el caso del gran poeta francés René Char. Y bueno, de ahí a llegar ya pues, a autores contemporáneos, bueno, pueden ser, por ejemplo, Silvia Plath, Alejandra Pizarnik, me interesa también, me gusta Antonio Ramoneda, en fin, de los grandes Brines que acaba de fallecer, Antonio Colinas. En fin, son muchos los autores, pero yo, fíjate, en vez de centrarme en autores ya fallecidos, clásicos, o que viven pero ya están, digamos, en el Parnaso, por decirlo de alguna manera, ¿no? También quiero centrarme en los autores, en los amigos. Pues normalmente no se homenajea, cuando se habla de las influencias y las lecturas, no se homenajea a los autores más cercanos, ¿no? A los amigos, aquellos que realmente te han aportado cosas, te han ayudado, incluso te han influido. Es mucho más, parece que queda mucho mejor decir me ha influido Rilke y no que me ha influido tal amigo, ¿no? Claro, si dijera toda la lista de amigos que tengo, me dejaría seguramente alguno fuera y quedaría mal, porque son muchos. Amigos de Orihuela, porque en Orihuela creo que hay un movimiento poético muy interesante. Amigos de Murcia, de Elche, de Alicante, incluso bueno, de toda España, pero por centrarnos en los alrededores, en el Levante, ¿no? Son muchos. Y no quiero, ya digo, no quiero quedar mal de que se me olvide alguno. Entonces lo que he hecho es, por aquello de actualidad, por la inmediatez de la actualidad, voy a nombrar solo a 4 autores, porque, en fin, lo voy a explicar por qué, porque acaban de, o de publicar sus libros o bien están a punto de presentarlos, ¿no? Entonces voy a empezar, por ejemplo, pues con María Engracia Sigüenza, Huellas en el Paraíso, que ha editado Ars Poética. Este libro se editó poco antes de la pandemia, de que se declarara el estado de alarma, y no se pudo presentar, y lo va a presentar el día 23 de junio, en Orihuela. También quiero hablar de Las rosas terminan, de mi amiga tanto, bueno, María Gracia también es muy amiga mía, también lo es Luisa Pastor. Este libro se presentó hace unos días en Orihuela, pero además ha inaugurado una colección, una edición, una editorial. Ha inaugurado una editorial con la colección Aledo de poesía, que ha editado este libro, y a partir de ahora les deseo mucha vida, larga vida a lo que es esta editorial que se inaugura, ¿no? El otro libro es La estirpe de Eduardo Boix, que es un autor de Elche, es poeta, pero sobre todo es narrador, un muy buen narrador, y además este libro creo que dará que hablar, es un libro muy interesante. Se llama, La estirpe autobiografía del monstruo. Y se va a presentar el día 10 en Elche. Va a haber 2 presentaciones en las Clarisas de Elche a las 7 y a las 8. Y luego, bueno, no tengo aquí el libro porque todavía no lo he podido adquirir, ¿no? Pero vamos, estoy a punto de conseguirlo, que es el libro de mi buen amigo Alberto Chesa, autor murciano que vive en Madrid, que es Anatomía de una sombra, que editado por Ediciones de la Universidad de Murcia, y este libro ganó el premio Dionisia García, creo que la última edición del premio Dionisia García de poesía. Entonces, bueno, lo presentó el otro día en Cartagena. Y yo he tenido la suerte de leer el libro, porque me pasó antes de publicarlo y de presentarlo al concurso, me pasó lo que es el PDF, ¿no? Y vamos, me parece un gran libro, como todos los que acabo de citar. Solo he citado 4 autores por eso, por la inmediatez, ¿no? Pero vamos, serían muchísimos más los que debería citar. Vaya, menudo viaje desde Horacio a, ya ves, a la estirpe autobiografía del monstruo, a Luis Pastor, pasando por Juan de la Cruz sin San,
que me parece muy bien. Estupendo. Sí, porque parece que al ponerle el san lo circunscribimos o lo encorsetamos, ¿no?, en el mundo de la religión católica, y creo que es un autor que puede ser leído por creyentes, por no creyentes, ateos, gente que tenga inquietudes espirituales, católicos, no católicos, etcétera, ¿no? Por eso le quito Sí. el san. No, además que no es poesía toda ella, ni mucho menos y tal, sobre Dios, sobre los sentimientos, sino que va, ni mucho menos, sino todo lo contrario a veces. Puede tener hasta una lectura erótica incluso, sí. Sí, 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 por eso digo. tenemos que hablar. Claro. Sí, sí, por la escalera, ¿cómo era? Ese verso suyo. Bueno, va, se nos va. Sí, sí. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora viene una fase de preguntas que se supone que contestándolas sabemos cómo eres y quién eres, ¿vale? Es un poco más científico que el horóscopo, pero más o menos es así. Pero... Bueno, vamos a ver qué da resultado. Sí, pero vamos a ver. Empezamos con la primera. ¿Qué es lo que más detestas y lo que más amas? Sí. Bueno, lo que más detesto, en términos absolutos siempre es difícil, eh, pero en principio lo que realmente me tira para atrás, no sé si detestar sería la palabra exacta, pero sí, yo creo que sí, es la zafiedad. La zafiedad cuando se abusa de ella, no digo que en un momento dado, en un momento puntual, pero cuando se ostenta, ¿no? La mezquindad, sobre todo en la segunda acepción del diccionario, es decir, pues, falta de generosidad, falta de nobleza de espíritu, ¿no? Carencia de nobleza de espíritu, la codicia, la intolerancia y el fanatismo también me tira mucho para atrás. Y sobre todo también me molesta mucho, no la ignorancia, porque hay gente que es ignorante porque no puede alcanzar el conocimiento o no tiene medios, pero lo intenta, ¿no? Pero esa gente que se regodea en la ignorancia, ¿no? Y que presume de ignorante. Y eso también me molesta mucho. A veces la ignorancia es el no saber, ¿no? Pero preguntar, interesarse por algo, como luego diré también. Pero vamos, esas personas que parece que, ¿no?, que te miran por encima del hombro precisamente por, mm, quizá por carencias o presumen, ¿no?, de su ignorancia, ¿no? Y eso también me molesta. Me molesta que alguien no sea capaz, no tenga la curiosidad o el interés de aprender si puede aprender, ¿no? Hay mucha gente que no ha podido aprender porque no ha tenido medios, no ha podido. Entonces, bueno, eso me parece completamente comprensible, ¿no? Y precisamente esas personas incluso intentan suplir esas carencias, ¿no? Pero aquellos que sí que han podido estudiar o aprender y que no lo hacen y que ostentan su ignorancia, pues no, la verdad es que me molesta bastante. Y eso sería, digamos, en general, tampoco, en fin, hay muchas más cosas que me molestan, ¿no? Podría decir la mala educación, pero la mala educación quizá ya está incluida en la saciedad, ¿no? Y, claro, entonces no voy a extenderme demasiado. Luego, en cuanto a amar, bueno, pues igual, en términos absolutos, amar. El amor es muy relativo, ¿no? Hay muchos amores. Está el amor filial, el amor por mis hijos, mis dos hijos, José Luis y Ada, ¿no? O Ada y José Luis, mejor dicho. Ada tiene ya 31 años y José Luis 22. El amor de pareja, ¿no? El amor por mi pareja, Ada Soriano, que también es poeta, precisamente muy buena poeta. Y el amor por los amigos, el amor fraternal, es el amor social, el amor por los otros. A mí me gusta conversar, soy buen conversador y me gusta hablar con la gente. Y aunque tenga mis momentos de intimidad, de soledad, también de retraerme en mí mismo, perdón, pero me gusta el contacto con la gente, el contacto social. Y entonces podría decir que ese es un tipo de amor, ¿no? El amor a la naturaleza me encanta hacer senderismo, pasear. Antes hacía deporte, ahora estoy más fondón, ya ando ya menos y bueno, camino, pero, o sea, hago menos deporte, pero camino más. Y entonces, en fin, la lectura, por supuesto, la lectura, la música, el cine, el arte, eh, no sé, eso por decir algunas cosas que amo, ¿no? Realmente, pero hay más, por supuesto. Bueno, no voy a hacer una lista extensísima, ¿no?
No, no, está bien, está bien. Sí, pues casi que la podías hacer porque te estaba escuchando con un interés. No sé por qué has despertado ahí. No, no, fíjate. No, No sé, pues, no sé. me No, alegro. no sé si es la adicción o la forma de decirlo y tal, que me has quedado en blanco porque digo, va a seguir diciendo lo que ama. Pero Sí, bueno, lo que detestas está claro. Yo creo que casi todos compartiríamos eso y tal. O sea, que la pregunta tiene trampa. Nadie va a decir pues detesto a la buena gente y tal, hombre, pues yo sí, qué sé. sí, sí. Pero bueno, yo es que, vamos, trato de ser de lo más sincero posible. Sí, Lo que no, porque soy bastante, creo, no sé, igual tengo el defecto que no me veo, de ser indulgente, ¿no? Normalmente con muchos defectos de la gente. Entonces, mm, a mí hay quien dice, pues detesto a los pesados. Bueno, pues yo hay gente que es pesada y me cae bien, ¿no? Los raros, bueno, pues hay gente rara, conozco mucha gente rara y yo soy mismo puedo ser raro también. Es decir, y me lo paso bien con ese tipo de personas, gente marginal que me cae muy bien. Entonces no puedo decir, pues detecto a la gente que va muy mal vestida, pues oye, conozco gente claro. que viste mal y me cae bien Sí, y lo sí, paso bien. sí, sí. Eh, en fin, que quiero decirte que he querido hacer algo general que es lo que realmente me chirría, ¿no? Es decir, porque hay gente que no es zafia, que puede mm, dar las personas que se visten muy bien o tienen una apariencia muy buena y no lo son. Entonces, por eso Muy bien. hablaba de ese tipo de... He dicho, a lo mejor no he dicho solidaridad, por ejemplo, o la insolidaridad, porque para mí es un concepto, la insolidaridad es un concepto muy relativo, que habría que discutir. Yo prefiero un concepto que no está bien visto, que es compasión, porque parece que cuando dices compasión estás como sintiendo lástima, ¿no? Yo no lo veo así. Para mí, compadecer es sentir el dolor de otro, ¿no? Ujú. Compartirlo. Y lo tomo desde esa acepción, desde ese sentido. Entonces, me gusta la palabra compadecer, porque la solidaridad está muy bien, claro, pero cuando es con aquellos que no conoces o que no son de los tuyos, de tu clan. Porque claro, los nazis eran muy solidarios entre ellos, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el problema de la solidaridad, cuando uno habla de solidaridad en términos así un poco generales, ¿no? Pues claro, eso queda un poco, por eso no he dicho la insolidaridad, porque bueno, vale, o la solidaridad, o no he nombrado digamos, la solidaridad. Prefiero decir prefiero hablar de compasión, más que compasión no en el sentido de lástima, como digo, sino de compartir el dolor del Sí, sí, otro. Sí, claro. porque la solidaridad, ya digo que la solidaridad está muy bien, pero claro, también hay que tenerla con las que no Claro. son de nuestro clan, de nuestros amigos, de nuestro grupo, de los nuestros, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, está claro. Lo de compadecer es desde el punto de vista empático, ponerse en lugar del Sí, otro y empatía. tal. Claro, Empatía sería empatía, la ¿no? palabra. Claro, sería que es lo suyo. Y amor a las relaciones humanas, a la naturaleza, a la lectura. Está muy bien. Seguro que también a la comida y al buen Bueno, vino. también, no lo he nombrado, pero también, me gusta, soy de buen comer. Me gusta comer bien y sin pasarme demasiado, pero también el buen vino y los buenos licorcillos Muy también. bien, Un buen whisky también me gusta, muy también. bien. Vamos a la siguiente pregunta. Ya vamos conociendo más. Esta también es difícil de contestar. ¿Cuál ha sido por ahora tu mayor triunfo? Sí, esto sí que es muy difícil porque no sabría porque es que no lo sé, sinceramente. No lo sé, eso es cuando te preguntan cuál ha sido el día más feliz de tu vida. Claro. No lo sé, porque he tenido muchos días felices y muchos días, todo lo contrario, infelices, ¿no? Entonces, triunfo. Para mí el triunfo quizás sea llegar donde he llegado, pues no soy una persona excesivamente ambiciosa. Entonces yo cuando empecé a leer y empecé a escribir, no me podía imaginar que iba a tener unos cuantos libros publicados, que iba a publicar en una serie de revistas reconocidas, que iba a contar conmigo para dar charlas, para entrevistas, como en el caso de que estamos ahora aquí hablando tú y yo. He llegado a conocer gente que yo estudié en el instituto Qué bueno. y he llegado incluso a tener una relación epistolar, porque fue en su día epistolar, ¿no? Con algunos de ellos, ahora por correo electrónico. Y claro, yo qué sé, pues eso para mí es un triunfo. No aspiro a más, no aspiro a que me den ni el Nobel, ni siquiera el premio de la crítica valenciana, ni el Nacional de Literatura. De momento yo creo que mis aspiraciones ya están, si no colmadas, al menos ya están satisfechas.
También para mí es un triunfo el lograr salir adelante día a día, ¿no? Y poder vencer una serie de adversidades que también he tenido, ¿no? Y que la vida pues también me ha dado satisfacciones y muchos palos, ¿no? Ujú, Ese poder superar esos momentos más difíciles de mi vida, que los he tenido, pues también creo que ha sido un logro, ¿no? Un triunfo. ujú. Claro, cosas concretas, pues yo que sé, podría nombrar muchísimas, ¿no? Pero claro, es a grandes personas, ¿no? Como he conocido a mi propia pareja, ¿no? Es decir, no sé, pero vamos, yo lo resumiría de esta manera, Muy bien. eh, te digo. Vale, tu mayor triunfo es tu vida. Y ya está, ¿no? Sí, exactamente. Sobre todo, como yo digo, una vez, en plan de pose, firmé, fue una pose, una butad, firmé en un libro colectivo que me pidieron un texto y firmé como superviviente, porque me decían que pusiera algo. José Luis Cerón, Huguet, poeta, escritor, ¿qué te pongo? Y dije, superviviente, porque era una época en la que estaba realmente sobreviviendo. Ajá, bueno, Y fue una, ya digo, una pose quizás, pero que también en su día quizás vamos, no estaba muy desencaminada, ¿no? Eso, el sobrevivir, el salir adelante, ¿no? Pues y poder disfrutar de vez en cuando también de eso tan etéreo o vaporoso o difícil no sé, de concretar como es la palabra felicidad, ¿no? muy O bien, plenitud. Yo prefiero decir plenitud, muy bien. que no es constante, desde luego, no es una cosa constante, por desgracia. No, no, claro, eso es imposible. Bien, hemos subido Claro. 2 peldaños para conocerte. Vamos al último, que aquí, bueno, puedes decir cualquier cosa. Incluso puedes acabar muy rápida esta pregunta o te puedes extender más. ¿Cómo te gustaría morir? Buena, buena pregunta, claro. Aquí yo diría, pues, lógicamente, si me dan a escoger, pues diría un poco, luego algo más mayor, unos cuantos años más, habiendo hecho todo lo que quiero hacer, sin dejar nada pendiente, en la cama, bien a gusto, rodeado de los míos y sin dolor. Claro, Eso muy sería. bien. Pero bueno, eso es como eso, las circunstancias nunca sabes por dónde te van a llegar y cómo te van a llegar. Y a saber cuál va a ser mi muerte, si va a ser por un accidente de tráfico, yo qué sé, paseando, o voy a sufrir dolor o no. Yo sé, he visto a mucha gente sufrir una enfermedad dolorosa y he visto gente que ha tenido una entereza increíble. Entonces yo solo espero que si algún día sufro una enfermedad que me pueda llevar a la muerte, que sea realmente dura y dolorosa, pues que tenga esa entereza que yo he visto en algunas personas que me han conmovido, ¿no? Y que incluso me han estado animando a mí que cuando ellos estaban en una situación casi terminal. Ujú. Entonces, pues eso es lo que quizá pediría, ¿no? Entereza, temple para saber morir. Que creo que no Bueno, nos han enseñado, no nos enseñan a morir, ¿no? La muerte es un tema tabú ujú. y no se aprende, no se enseña a morir, no se aprende a morir. Claro, claro. Uno nace sin querer y seguramente en la mayoría de los casos muere sin querer, ¿no? Y ya está. Y no sabe cómo va a morir. Claro, Entonces, claro, pero vamos, lo que pasa es que si me dices cómo me gustaría morir, pues lógicamente te voy a decir claro, a las mejores condiciones. Tonto sería si te dijera claro. que quiero morir lapidado o no sé, o acuchillado, o Oye, ¿y por qué no? pues sí, bueno, pero si me toca por lo menos que sea de la mejor manera, ¿no? Posible, que sufra lo menos posible, que sea rápido y Sí, que, eso sí. claro, exactamente. Bueno, vale, muy, muy bien. Pues yo no sé si te hemos conocido más con estas 3 preguntas, pero hemos aprendido un poco de cómo eres. Yo creo que saltas del humor a lo serio, por lo que estoy viendo y tal, con una facilidad increíble. Y tal, uno se ríe contigo y de pronto se aploma y dice, vaya, y tal. Vale. Y eso dice mucho. Sube y baja, altibajos, ¿no? Del poeta, debe ser lo que dicen de los poetas, esos altibajos. Bueno, pues se ve que Sí, sí, lo que lo tienes en la conversación. tengo. Bueno, vamos a seguir y tal, porque estás aquí para hablar de tu poemario y de la poesía. Vamos ya en la última parte de la entrevista. Y bueno, y la pregunta que te voy a hacer, que ya la adelantó un poco al principio al presentarte,
es que hay mucho hablado sobre lo que es poesía, pero quizá menos sobre lo que es un poeta, ¿no? Y un poeta no es alguien, como digo, que está oliendo flores, ¿no? Y encantado y apasionado y con los ojos desorbitados, sino que es otra cosa. ¿Qué es un poeta, Cerón? Sí. Bueno, yo te puedo decir lo que para mí es un poeta, porque Claro, claro, hay muchas claro. lecturas. Claro, no, te lo digo porque es como la poesía. Cuando te pregunta qué es poesía, es Claro, muy difícil abarcar lo que es poesía y lo mismo diría de lo que es un poeta, ¿no? Entonces, claro, uno puede hablar desde su propia experiencia, de lo que claro. cree. Claro, luego a lo mejor entrevistas a otro y te dice o lo contrario o otra cosa o te lo matiza. Para mí, evidentemente, tú lo has dicho, un poeta no es ni aquel que va oliendo flores y ese personaje idílico, ¿no?, que se nos ha vendido en las caricaturas, tampoco el poeta encerrado en su torre de marfil, aislado del mundo y, y, no sé, en constante estado de inspiración, ¿no?, tocado por los dioses. Tampoco es un privilegiado porque escriba poesía, como algunos se creen. Yo nunca he entendido que un poeta, por el hecho de ser poeta, por muy premiado que sea, se sienta un privilegiado, es decir, alguien superior, ¿no? Es decir, creo que el poeta, bueno, pues como decía antes, una persona que tiene una sensibilidad determinada y entonces, bueno, pues la lleva a cabo y como un médico puede llevar a cabo su profesión, si tienes además es un verdadero un médico vocacional, una verdadera vocación, pues es admirable, pero bueno, ya hay muchas profesiones admirables y lo que es actos creativos admirables, ¿no? En cuanto a qué es poeta, a qué es un poeta, pues hombre, para mí un poeta, para distinguirlo de lo que estábamos hablando, es aquel que vive la poesía, que la poesía es un estado de vida, ¿no? Es su estado de vida, digamos, es su forma de vida, que para mí lo es la poesía. Que estás en la poesía las 24 horas del día, aunque no escribas poesía, ¿no? Y aunque no leas poesía. Claro, ¿cómo concretar esto? Claro, hay diferencia. Yo me acuerdo que Pierre Verdi, un poeta francés, hacía una diferencia entre naturalezas poéticas y poetas. Es decir, él incluía dentro del concepto poeta al versificador, al que escribe versos o poemas, y naturaleza poética al que vive la poesía. Yo estaría dentro de esa segunda, yo me consideraría dentro de esa segunda categoría, ¿no?, de naturaleza poética. De hecho, he conocido a muchos poetas sin versos, que no escriben poesía, pero yo los considero poetas, porque viven la vida intensamente como Claro. poetas, ¿no? Y entonces, claro, pues yo creo que un poeta es una persona, primeramente, que tiene una sensibilidad especial, que tiene una curiosidad especial, que tiene una serie de conocimientos, que es capaz de conciliar los contrarios muchas veces, de aunar intuición y razón, yo creo que también aunar pues eso, sentimiento, experiencia, raciocinio, ¿no?, reflexión, que creo que no solo se limita a leer, también se limita a disfrutar del arte, ¿no?, y del general, y del conocimiento, como decía antes, en general. Y, y bueno, creo que es un poeta que un poeta se hace continuamente preguntas, ¿no? Está siempre haciéndose preguntas y creo que valora la duda. No, no, mm, y entonces, bueno, pues aunque esas preguntas no le lleven a ningún sitio, aunque no haya respuestas, pues se hace continuamente preguntas. Y luego hay una cosa que yo considero muy importante y es que el poeta sabe que el mundo es inabarcable, que se nos escapa, es imposible de, ya digo, de abarcar, ¿no? Entonces, claro, el lenguaje resulta insuficiente, resulta precario para conseguir ese objetivo. Y entonces entra en conflicto con el lenguaje, paradójicamente, porque claro, necesita el lenguaje, utiliza el lenguaje, pero al mismo tiempo entra en conflicto con el lenguaje. O digamos que obliga al lenguaje a entrar en un estado de excepción, por decirlo así, ¿no? Entonces, considero que un poeta, pues claro, escribe de una manera distinta a lo que puede escribir a lo mejor un periodista o alguien que enuncia, que da una noticia o que narra un hecho, ¿no? Entonces, la poesía es un lenguaje distinto, ¿no?, tal como yo lo veo. Pero vamos,
no quiero decir, por supuesto, sin rechazar, por supuesto, otras formas de comunicación en absoluto. Digo simplemente que es un lenguaje distinto. De ahí que quizá tenga pocos lectores o la poesía tenga pocos lectores o pocos seguidores, pero yo creo que, bueno, hay más de lo que parece, pero no tenga no sea tan popular, ¿no? Por decirlo así, por decirlo de alguna manera. No sé si he respondido a tu pregunta, Sí, pero sí, vamos, sí. Muy bien, podría muy decir bien. más cosas, pero bueno, Perfectamente. para mí es fundamental. Ujú. Un poeta es una Y forma perdona, de ser. Dime. perdona que te interrumpa, Antonio, también el estado de asombro me parece muy importante. Es Ajá. decir, difícilmente creo que alguien puede ser poeta si no tiene la capacidad todavía de asombrarse por las cosas. No, no digo que ser un alma cándida, no es eso, pero sí todavía sentir, y el asombro también está unido a la curiosidad. Como decía antes, hablaba antes que un poeta ha de ser curioso. Entonces, pues eso me parece también muy importante para tenerlo en cuenta. Puede haber poetas escépticos, claro, y pueden cultivar el escepticismo, por supuesto que sí, pero pese a todo, y aunque sea una poesía oscura o más hermética, pese a todo siempre hay una capacidad de ir más allá, ¿no? Digamos, de lo masticado, o de lo que se nota hecho, o de lo que se llama vulgarmente, o se dice convencional, ¿no? Entonces, bien, eso, no sé, era esa postilla que quería hacer también. Perdón que te he interrumpido. No, 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 que va, que va. No, no, muy bien. Un poeta es una forma de ser, que es Sí, eso, no es efectivamente. alguien que escribe Sí, versos, sino que es una sí, sí, forma de sí. ser. No es un Y, poeta dominguero que dice, bueno, pues por decirlo, aquí es donde nos sentamos todos, alguien que de vez en cuando escribe algún poema, o lo hace como, digamos, como se suele decir, por hobby, pues decir, bueno, mira, pues, escribo versos porque me distraigo y bueno, eso es algo más que eso, algo más que escribir poemas de vez en cuando y sentir de vez en cuando el gusanillo de la escritura, que también está muy bien, no digo que no, pero, pero creo que ahí podríamos entrar como decía antes, en esas dos categorías, versificadores ujú, y naturalezas poéticas. sí, sí, sí. Y también lo del lenguaje y tal, estoy de acuerdo contigo, porque a mí se me cae el alma al suelo cuando leo poesía, porque es esto, ¿no? Es la traducción de lo inefable, algo que no se puede expresar con palabras y Acabas, con un acabas de verso decir que dices tú, vaya y tal, si es que no, no lo puedo repetir, solo lo puedo decir con este verso y tal, y eso. acabas de decir algo muy fundamental, que es la inefable, y es una palabra que utilizo muchísimo. Porque el poeta busca lo inefable, aunque no siempre lo consiga. De hecho, es curioso que muchos científicos, para nombrar lo inefable, aquello que no pueden nombrar, lo pueden calcular, pueden llegar a ello a través de los números, de las matemáticas, de los cálculos, pero no pueden realmente transmitirlo, entonces utilizan la metáfora, muchas veces las imágenes, es decir, los tropos de la poesía, ¿no? Y de hecho, bueno, hay muchos autores, muchos científicos que han escrito sobre poesía ensayos muy buenos, muy interesantes, dice donde hablan que tienen que recurrir a la poesía para poder explicar aquello que es inefable. Claro, 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 es Pero imposible. por eso has tocado un término que me parece muy importante. Ese es el poder, ¿no? Más allá de los ripios, que están también muy bien. Yo recuerdo cuando estuve en Murcia, en el Pepico del Tío Ginés, había una tabernica que no sé si conoces de allí, pues entraba siempre un trovador, un hombre muy mayor, ¿no? Que el tío entraba bien y en cuanto se tomaba el primer vino ya, ¡pa!, que estallaba, ¿no? Y ya le hacía clic al cerebro y empezaba Empezaba a hacer a trombos versificar. y Sí, sí, trovos a versificar, ¿no? en Orihuela Era, también tenemos todos, sí, tenemos sí, sí, troveros. 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 Y era maravilloso. Ese hombre era un poeta, a lo mejor sí, pero lo que sí era un versificador, vamos. Pero no, desde luego llama la atención porque tiene una facilidad increíble. Pero claro, esos troveros muchas veces no tienen cultura Claro, lectora, apenas saben, incluso apenas saben leer y escribir. Entonces, me parece admirable que tengan esa capacidad. Posiblemente esos troveros con una cultura más amplia, con mayores lecturas, pues es posible que de ahí hubiera surgido por lo menos más de un poeta, ¿no? Que yo creo que pues, son poetas que, bueno, que llegan a la poesía de esa manera, ¿no? Pero desde luego tienen un gran oído, es admirable el oído que tienen. sí, 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 es increíble. Bueno, vamos a hablar un poco de tu obra y bueno, y me gustaría también un poco en el libro Espacio Transitorio, ¿no?
leyendo sobre él, ¿no? Dicen las críticas que es una fractura en tu visión poética, lo llaman en redes el libro negro de Cerón, donde hay dolor, sufrimiento, angustia, y es una llamada de atención. La poesía puede ser reivindicativa, pero también es belleza, ¿no? Y tal, describir un amanecer, por ejemplo, que un amanecer puede ser un hecho inefable, ¿no? El sentimiento que te produce un amanecer, ¿no? Entonces, hay dos juegos en la poesía. Se le puede exigir a la poesía que tenga un peso reivindicativo, más allá de lo estético. ¿Se le debe exigir o no? Bueno, voy a ir por partes, si me pierdo me conduces un poco. Vamos a ver, primero quiero aclarar, claro, que el término del libro negro y espacio transitorio, por ejemplo, es una expresión de Jordi Doce, que es el traductor, o sea, el prologuista de mi libro. Iba a decir traductor porque es traductor además de gran poeta y crítico. Y me hizo un prólogo extraordinario. Es un muy buen amigo mío, es un gran poeta. Y bueno, sí que es verdad que él incide en esa parte oscura, en esa parte dolorosa que tiene el libro, pero también habla de la sublimación del dolor que hay en el libro. Espacio transitorio es un libro que surge del dolor, de una época de mi vida muy difícil. No voy a decir porque tendría que extenderme demasiado, pero bueno, quien me conoce lo sabe y además yo lo he dejado por escrito también en alguna ocasión. Pero claro, ese quizá es mi libro más confesional, pero trato de que no se desborde, ¿no? Todo, no sea un confesionalismo desbordado, ¿no? Y entonces está escrito prácticamente todo el libro en presente. O sea, no. De hecho, el primer poemario del libro se llama Me llamo Lot, y precisamente es una invitación a seguir avanzando, precisamente una crítica a aquel que mira hacia atrás y se queda petrificado, como es el caso de la mujer de Lot, ¿no? Entonces la nostalgia te puede petrificar, ¿no? La nostalgia de los buenos momentos. Y es una invitación a seguir adelante, por lo cual el libro tiene también una parte optimista, ¿no? También hay dos poemas dedicados bueno, dedico un poema a cada uno de mis hijos en el libro, y que también que creo que tienen en el fondo tiene un fondo luminoso. Y luego hay una parte también reivindicativa, es decir, una parte solidaria. Hago mi dolor también colectivo y lo comparto. Lo que hablábamos antes de compadecer. Por ejemplo, hay un poema que a mí me gusta mucho del libro, quizás es uno de los más conocidos de mi libro, que se llama La niña de Srebrenica, y trata sobre la famosa, tristemente famosa muerte del asesinato de 8.000 musulmanes por parte de las milicias serbias, ¿no? Entonces, bueno, hablo también de unos niños, una fotografía de unos niños asesinados en Nula, en Siria. En fin, que hay poemas que hablan también del dolor colectivo. Entonces, creo que al final el libro es doloroso, pero también tiene una parte luminosa, también una parte de sublimación del dolor. Es curioso que Jordi Doce, además, se dio cuenta en el prólogo, en el prólogo dice, mi libro consta de 33 poemas, él habla de la edad de Jesucristo, y habla de un Vía Crucis, porque hay por eso un Vía Crucis, pero bueno, al final todos sabemos que si nos atenemos, que no es que yo buscara exactamente, sí que es verdad que la simbología de 33 sí la utilicé, a Jordi fue muy perspicaz, desde luego, de dándose cuenta, pero bueno, no perseguí una simbología cristiana, ni que fuera el libro un libro cristiano, pero si nos atenemos a esa comparativa, ¿no?, de Vía Crucis y demás, bueno, pues todos sabemos que luego acaba al final en resurrección, ¿no? En fin, la muerte de Jesucristo, es decir, por lo tanto el libro acaba, digamos que no acaba mal, por decirlo de alguna manera, o sea, tiene un fondo esperanzador. Bien, respecto a lo que me has comentado del amanecer, estoy totalmente de acuerdo. Tanto el amanecer, el crepúsculo, vespertino como matutino están en mi poesía. Es una constante en mi poesía. Yo he visto muchísima poesía en amaneceres y en los atardeceres. Un amigo mío de Alcalá de Henares, Carlos Figueroa, y me ha llamado en alguna ocasión perito en atardeceres, y por aquello de Peritos Lunas, de Miguel Hernández, lo cual agradezco mucho. Carlos es un gran poeta también, sin escribir poesía. Y bueno, pues sí, tiene razón. Y en cuanto a la solidaridad, por lo que decía, pues por supuesto. Yo creo que un poeta debe ser solidario, o sea, la parte reivindicativa, solidaria, comprometida y solidaria, como decía antes, matizando lo que decía antes, debe estar en su poesía. No entiendo un poeta aislado de lo que sucede en el mundo alrededor de él y del mundo en general. Ahora bien, lo que no
no estoy tan de acuerdo es con la poesía panfletaria, es decir, con la poesía de altavoz y consigna. Para mí los grandes poetas que han sido poetas comprometidos, poetas reivindicativos, llamémosle como queramos, como puede ser el caso de Miguel Hernández, de César Vallejo, de Juan Gelman, el mismo Gamoneda que he nombrado antes, ¿no? Son poetas que, aunque en algún momento hayan tenido algún poema panfletario, como puede ser el caso de Miguel Hernández, ¿no? El caso de Paul Eluard, que Paul Eluard tuvo algún poema también, en fin, de canto al estalinismo y tal, que yo creo que años después se hubiera arrepentido por completo. El caso de Miguel Hernández yo creo que también. Pero en general son poetas que cuando escriben de manera comprometida, de manera reivindicativa, pues escriben una poesía que puede ser leída por cualquier persona y sentida por cualquiera, ¿no? Entonces, los mismos poemas de Miguel Hernández, por poner un ejemplo, ¿no? Los poemas de Viento del Pueblo, muchísimos de ellos, o del Hombre Acecha, o del Cancionero, sobre todo del Hombre Acecha y Viento del Pueblo, son, porque están escritos durante la guerra, son cantares de gesta, por ejemplo. Y ahora hoy día leemos los cantares de gesta y bueno, no están pensando que son panfletarios, sino... Entonces, ahora, un poema que sea absolutamente panfletario, no. Yo creo que se puede escribir una poesía reivindicativa sin caer, pues eso, ¿no? En la pancarta, el altavoz y la consigna. Ujú. Muy bien. Y no sé si se me ha quedado algo en el No, tintero no, de la pregunta. estupendo, estupendo. Es un placer escucharte, de verdad. Cuando te callas, Muchísimas gracias. hago un hueco, un espacio, porque estoy esperando más. Y eso es bueno, de verdad, un placer. Muchas gracias, Antonio. Bueno, tú Bueno, también sabes conducir muy bien el programa, también hay que decirlo. bueno. Eso, Vamos a lo siguiente, que esta es una entrevista corta, no podemos profundizar mucho, pero sí, teniendo que un gran poeta y tal, pues hablar un poco de la poesía y de unos temas que quizá nos puedas dar luz, ¿no? Parece que son malos tiempos para la poesía desde finales del siglo XX hasta ahora, ¿no? Además, es una constante, ¿no? Son malos tiempos para la poesía, ¿no? Y tal, porque es un mundo muy pragmático, en donde esto del siglo XIX y anterior, ¿no? Y tal, el empirismo, sentir, pensar, concluir, ¿no? Ha dejado de existir para un pulso rápido que es sentir, sentir, sentir y ya está, ¿no? Y tal, el neoliberalismo, la globalización, las nuevas tecnologías, todo esto, ¿no? Este hervidero. Sin embargo, para estos nuevos tiempos, yo creo que la poesía también sirve, ¿no? Y tal, quizá haya otras versiones, ¿no? Y tal, como es el rap y el hip hop, en donde yo personalmente he descubierto grandes letras, grandes sentimientos. Yo creo que es otra forma, ¿no? De hacer poesía. La pregunta es, la poesía, el formato de la poesía es verso sobre papel, es una mirada, es una visión. También podemos recordar a la poesía conceptual, ¿no? Esto que hablamos, o el poema claro, objeto. claro. ¿Cuál es el formato de la poesía? Bueno, primero podemos partir de lo que es la poesía escrita. Ya la poesía escrita ya no tiene un formato, digamos, concreto. Es decir, vamos a ver, hay quien escribe con estrofas clásicas, un soneto, por poner un ejemplo, una décima, una silva, y hay quien escribe con verso libre o con un verso o combinando metros, pero hay incluso quien escribe el versículo, es decir, que es un verso largo, un verso torrencial, y otros que incluso escriben lo que se llama poesía en prosa, ¿no? Poema en prosa, quiero decir. Eh, bueno, a mí me parecen igual de válidos. Yo me he expresado, sobre todo en el verso libre, versículo y poema en prosa, algo menos en el poema, la estrofa clásica, que también la he practicado a veces, y me parece que son válidos todos los formatos, pueden ser válidos todos los formatos, es lo que te pida el poema, ¿no? La mayoría de las veces. Luego tenemos también, que no hay que, por supuesto, ignorar, como tú has llamado, la poesía visual, que también es una forma parte de la poesía. Hay quien lo considera un subgénero. Bueno, yo a mí esas categorías tasadoras, ¿no? De decir esto es así, no entro en ese terreno, me cuesta entrar en ese terreno. Yo creo que la poesía visual forma parte de la poesía concreta que se ha llamado, las performances, muchas veces hay performances que son pura poesía. Bueno, yo he trabajado con pintores, con músicos, me han hecho videopoemas y que han ayudado a transmitir la poesía.
y por supuesto que hay gran capacidad. Tú has nombrado el hip hop, por supuesto que hay canciones que también hay poesía. Lo que pasa que yo siempre tiendo al final a quedarme con lo que es lo escrito y la lectura, ¿no? Por supuesto, todo lo demás es muy válido y ayuda, y creo que hoy día más todavía, y más con las redes sociales, ¿no? Que la era digital podemos hacer virguerías, ¿no? Entonces se puede llegar muchísimo más. Pero al final, digamos que pondría siempre en primer lugar la lectura, porque es un hecho, digamos, un acto íntimo, ¿no? Ujú. Entonces te permite llegar mucho más al poema. Puedes volver al verso que no has entendido, puedes recrearte en la lectura. Claro, la lectura, la oralidad está muy bien, pero a veces te puede impresionar algo que no es tan bueno y te puede pasar inadvertido algo que es bueno. Qué bueno, sí. O, claro, o se te puede escapar versos o detalles. Mientras que la lectura, a mí me ha ocurrido de rechazar un poema o incluso un poemario de entrada, y he vuelto a tiempo, o a lo mejor no mucho tiempo, y digo, anda, pues, no había descubierto esta riqueza, oye, y me ha atrapado ese poema o ese poemario. Entonces, claro, la lectura tiene una ventaja que no tiene, bueno, la lectura, llámese lectura del libro, que a mí me gusta el libro Sí, mucho, sí. pero también puede ser a través de una tableta, a través de la pantalla del ordenador. Ujú. Es decir, aquello que está y que te permite detenerlo, que te permite detenerte en lo que estás leyendo, ¿no? O sea, o lo que estás, incluso, bueno, el audiolibro, pues podría servir también el audiolibro, pero principalmente aquello que puedes subrayar, que puedes manejar, que sobre todo que puedes subrayar, ¿no? Y que puedes tomar apuntes, a mí me gusta el libro porque suelo anotar mucho, Sí. en fin. Y eh, por eso te digo que yo creo, no, por supuesto, no desdeño nada que pueda ayudar a que la poesía se difunda, ¿no? Pero, por supuesto, ya digo que me quedo con la lectura. Ajá. ¿Crees que son malos tiempos para la poesía, por esto que te he dicho y tal, del neoliberalismo, el pragmatismo, todo este rollo? Evidentemente, claro, evidentemente vivimos unos tiempos malos. Yo creo que hemos vivido tiempos malos siempre, ¿no? Hemos tenido épocas muy malas siempre. Lo que pasa es que ahora es verdad que hay un pragmatismo, hay una pérdida de ideales muy grande, se persigue mucho lo útil, lo competitivo, pero sobre todo lo útil, ¿no? La poesía realmente es lo útil, sí, vamos a ver. Hay quien ha dicho alimento del alma, tal, alimenta el espíritu. Claro, sí, bueno, tiene cosas muy buenas que te pueden ayudar incluso a autotransformarte, ¿no? Pero no le busquemos algo realmente, una utilidad tangible real, ¿no? Es decir, algo que pueda decir, bueno, esto me da dinero, o me da un estatus, o produce, cotiza en bolsa. Claro. Entonces, de eso nada, claro. Esto de la poesía quizás por ahí, pues, desde luego, tiene enemigos, por decirlo así. Claro. No solo detractores, incluso enemigos, ¿no? Porque puede ser considerada incluso subversiva o incómoda, puede ser, la poesía es incómoda. Pero, en fin, no creo que sean realmente los peores tiempos para la poesía. Yo creo que precisamente por eso, por las nuevas tecnologías, por la capacidad que hay ahora para difundir la poesía, ahora hay más poetas, se está editando, hay más editoriales, se está editando mucho más. Claro, también hay muchísimos poetas que son aficionados, editan, se autoeditan, y a lo mejor ya no perseveran, se quedan en el primer libro y punto, ¿no? Y entonces, claro, todo vale también es peligroso. También a veces hay que hacer un poco de criba y hay que tener un poco de espíritu crítico. Pero en general, y dicho esto, yo creo que no son peores estos tiempos que otros, ¿no?, que hemos tenido. Yo cuando empecé con mis compañeros de la revista Empireuma, y quiero nombrarlos, hacer un homenaje, porque antes cuando he nombrado los poetas amigos, he nombrado sobre estos poetas que van a presentar libros y demás, pero no he nombrado a mis compañeros de la revista Empireuma, no he nombrado a mi pareja, Ada Soriano, a José Manuel Ramón, a José María Piñeiro Gutiérrez, con los que compartí, bueno, y comparto muchos muy buenos momentos, y sobre todo desde la revista Empireuma, que ahora ya no sale, pero bueno, llevamos a cabo una labor, creo que importante, con la revista, y que tú, además, lo has comentado en la introducción. Bueno, pues entonces era mucho más difícil acceder a la poesía. No digo que hubieran menos poetas, pero es más difícil ponerse en contacto los poetas entre ellos, y más difícil acceder a las revistas literarias cuando no te suscribieras o no te la mandaran a casa.
no era fácil encontrar libros. Yo recuerdo haber hecho peregrinaciones a librerías, bueno, por ejemplo, a Diego Marín de Murcia íbamos mucho, a Litrú de Elche, porque entonces en Orihuela no había librería, ahora tenemos dos buenas librerías, Codes, la librería Codes y la librería Atenea, pero entonces no había librerías en Orihuela, había papelerías que sí que te podían conseguir algunos libros, pero algunos. Entonces nos íbamos muchas veces pues a Murcia, a Alicante, a Elche a comprar libros y incluso, bueno, yo recuerdo haber ido a Madrid y haber aprovechado, ¿no? para llenarme el zurrón de libros. Entonces, ahora es mucho más fácil, tenemos mucho más accesibilidad, ¿no? Entonces, y aunque yo no sea realmente un ejemplo a seguir en cuanto a uso de las redes sociales, pero sí reconozco que el Facebook a mí me ha ayudado a difundir mi obra porque muchos amigos comparten cosas mías, cosas de, en fin, de Ada, cosas que no tenemos Facebook, pero sin embargo estamos ahí y nos llegan los ecos. Muy bien. Bueno, hemos hablado de ti de una manera formal, de quién eres. Hemos hablado de tu poesía, hemos hablado de la poesía. Hemos hecho también un juego literario con unas preguntas, un juego con unas preguntas para sacarte un trasfondo y tal más personal y tal, en plan horóscopo. Y bueno, nos queda una parte que se refiere a la escritura como técnica. Tenemos un taller de escritura creativa en la Biblioteca de San Javier y siempre le hago estas preguntas, ¿no? a los escritores, y poetas hay pocos, así que vamos a aprovechar. Hay muchos poetas, pero entrevisto a pocos poetas, ¿eh? Me rectifico. Bien. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿tienes alguna manía a la hora de escribir? No sé si la manía es la palabra adecuada, como un momento, un sitio, una situación. Bueno, manía exactamente es que en la pantalla puedo escribir correos electrónicos, puedo escribir esbozar alguna nota, alguna cosa, pero cuando se trata de escribir un prólogo, por ejemplo, que tengo varios de encargo, algunas presentaciones de libros que ya me han pedido y demás, entonces el trabajo, y sobre todo el trabajo creativo, necesito escribir en libreta, sobre todo en libreta, y con bolígrafo, a ser posible con dos o tres colores para subrayar, para retachar, etcétera. Y luego ya lo paso a la pantalla. Si eso no sé si es manía exactamente. Luego también me pongo muy nervioso cuando tengo que escribir algo, empiezo a escribir. El miedo a la hoja en blanco, ¿no? El miedo escénico que diría Valdano, aquí lo llevamos a la página. Pero una vez que rompo el hielo, es decir, una vez que empiezo a escribir ya las primeras líneas, ya me relajo pero siempre reconozco que estoy inquieto, me palpita el corazón, me sudan las manos cuando tengo que empezar. Pero me ocurre siempre. Yo creo que los actores me han dicho muchas veces, hablando con ellos, que ellos siempre sufren antes de salir al escenario y luego ya se les pasa y se relajan, ¿no? En cuanto a escribir en un lugar concreto, pues normalmente escribo donde puedo, porque yo no tengo un despacho. Estoy ahora en la habitación de mi hijo, entonces comparto el salón con mis hijos, con Ada, escribimos en el ordenador de sobremesa, lo compartimos, tengo un portátil. Entonces lo que hago a veces es ponerme en la cama, el portátil en las piernas, y escribo cuando tengo que escribir al ordenador o la libreta, o puedo escribir en el balcón cuando hace bueno y hace buena temperatura, pues salgo al balcón y escribo en el balcón, puedo tomar notas por la calle, llevo siempre una libreta y tomo alguna nota de vez en cuando, alguna cosa, alguna observación, ¿no? O algún comentario de algún amigo, algún conocido, o alguien que no conozco y que me llama la atención. Y, bueno, pues, no sé, las butacas, puede ser, si es un pelín incómoda, mejor. O sea, la postura demasiado cómoda no la recomiendo. ¿Sí? Tampoco se trata de estar en el palo de una escoba, pero vamos, siempre con un puntillo de incomodidad para que no te relajes demasiado, ¿no? Es decir, que no te amodorres demasiado. Eso, vamos, desde mi punto de vista, por supuesto, cada uno tiene su... Y luego con mucha luz. Lógicamente ahora necesito mucha luz. Porque antes, hace años, pues veía con la luz de una vela, si era necesario. Yo tenía una vista estupenda, que echo de menos, y ahora pues necesito luz. Si no, no puedo... Claro. Bueno, ¿andas con una libreta cuando sales por ahí? Una libreta pequeña, un bolígrafo. A veces se me olvida el bolígrafo, pero bueno, pero la libreta sí. Y entonces, bueno, no estoy tomando notas continuamente, sería de locos, ¿no? Pero claro, si no dirían, mira, el loco de la libreta va por ahí
ya va por ahí el loco de la libreta. Pero sí que de vez en cuando y disimuladamente, por a lo mejor saco la libreta, tomo alguna nota. Y de hecho, tengo una anécdota que un día estaba yo al lado de un coche, me planté al lado de un coche y me puse, y un señor, el señor del dueño del conductor, se mosqueó porque creyó que o iba a poner una multa, estaba tomando la matrícula, no sé, y me pidió explicaciones, ¿no? Digo, mire usted que no tiene nada que ver en su coche con lo que estuve apuntando. O sea que, como anécdota. Pero vamos, Qué bueno. Está escribiendo un verso. es cierto, ¿eh? Y lo he contado en alguna sobremesa porque es verdad, y el hombre, oye, usted, no sé si es que había tenido, luego me explicó, me dio explicaciones que había Ay, qué tenido un bueno. problema, igual. Y nada, igual cuando salgo al campo, a la naturaleza, a la huerta, pues, en fin, siempre tomo alguna... Sí, Me gusta tomar notas de, por ejemplo, aunque creo que más o menos domino el lenguaje de la... Bueno, conozco el nombre de las plantas, de los animales y demás, pero me gusta mucho también el habla de la huerta. Y rescato palabras muchas veces de la huerta o dichos o expresiones que ya están desapareciendo, ¿no? De la huerta de Orihuela, que se parece mucho también a la sí. huerta de Murcia y al Y campo claro, claro, entonces tenemos muchas cosas en común, claro. pero se está perdiendo muchísimo y entonces a veces también anoto esas expresiones que van desapareciendo con las mayores, ¿no? Ujú. Se van muriendo y sí, sí. Eso es, digamos, lo que... Sí, 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 claro. Si las fronteras son políticas, o sea, la Vega Baja, pues eso, y ya está. Y tal, Murcia, Orihuela y la zona, y ya está. Bueno, eh, otra cosa y tal que es muy interesante para los del taller de escritura creativa y para todo el mundo en general es de dónde surge la poesía, ¿no? Y tal, es azar, es análisis. Digo azar por aquello de las musas que azar, Sí, sí, análisis, ¿cómo claro. surge? La verdad que es una pregunta interesante porque es no creo que no hay nadie que haya podido decir con exactitud de dónde surge. Le podemos llamar inspiración. ¿Qué es la inspiración? Pues, hombre, a veces la inspiración es un magma que está ahí fluyendo de lecturas, de experiencias y que un buen día cristaliza, ¿no? Pero otras veces sí que es cierto que te llega un fogonazo o una especie de música, que puede ser una especie de ritmo, ¿no? Y que bueno, y te dejas llevar por esa música, ese ritmo, y es como quien tira la madeja, ¿no? Sale todo, sale todo el hilo, deshace, diga, el embrollo, y entonces surge el poema. Otras veces surge, como digo, un fogonazo, ¿no? Un chispazo de un verso. Hay veces que he empezado la casa por el tejado, he empezado el poema por el final. El verso final me ha surgido y me ha llevado el poema, otras veces me ha llevado un verso que luego al final o ha desaparecido incluso, ¿no? Pero me ha llevado a escribir el poema. Y otras veces también hay un ejercicio de análisis, ¿no? De cierto cálculo. Es decir, tú ya tienes en la cabeza una idea que quieres escribir sobre algo y empiezas a tomar apuntes y a informarte y a trabajarlo. No igual que haría un novelista, pero sí te informas un poco y bueno, y al final cristaliza ese poema que tú llevas en la cabeza que quieres escribir. A veces también escribes por encargo. Yo no soy de escribir mucho por encargo, creo que la poesía es algo que normalmente surge como una necesidad, pero también algunos poemas de encargo escrito. Es decir, no que me digan, oye, dame un poema a mi cara, a mi rostro bonito, no es eso. Pero sí que a veces te dicen, mira, que vamos a hacer una revista sobre, yo qué sé, sobre Ajá, feminismo, vale. por ejemplo, o sobre, no sé, me surge cualquier tema que podría decir, o sobre la naturaleza, entonces te cargan un poema, ¿no? Y a veces tienes algo que coincide y que puedes entregar, y otras veces no, y te pones el reto de escribir algo Ujú. sobre ello, y al final surge eso, un poema que puede ser válido. No todo lo que escribes es válido, también es verdad. En mi caso, por lo menos, yo creo que hay que aprender a, a desprenderse de versos, de adjetivos, de prosas, ¿no? E incluso de poemas. Yo a veces, vamos, es que tengo una carpeta que llamo basurero, porque tengo un montón de cosas que a veces algunos me han servido, pero normalmente están ahí porque no lo he desechado. Algunas cosas ni siquiera están en esa carpeta, ya no existen. Y claro, hay veces porque no todo lo que se escribe es válido, ¿no? Al menos para el juicio, para la autocrítica, ¿no? Que uno hace. Entonces, por eso te digo que también es importante a veces saber que en poesía también hay que restar a veces. Bueno, Hay que quitar.
Cerón, un consejo, quema todo eso, porque luego y tal, Sí, cuando fallezcas, a alguien se le ocurrirá publicarlo. lo he pensado a veces, ¿no? También es verdad que tengo alguna indicación de algunas cosas que creo que podrían merecer la Bien, pena. bien, bien. Creo que Ada sabe también lo que Bien, bien. espero que, pero sí, pero sabe, pero saldrá seguro que saldrá algo que se publicará algún día que no me guste o que no quisiera yo que se publicara. De hecho, también es verdad que me arrepiento de poemas que he publicado, ¿no? Hoy día. Ahora veo cosas que digo, vaya, ahora, ¿cómo escribí yo esto? Que eso también pasa. Pero Sí. bueno, tienes que foguear lo que escribes a veces y tienes que, y bueno, y cuando empiezas tienes que evolucionar, ¿no? Y tienes que equivocarte, y tienes que tropezar. Yo siempre digo que un poeta, y quizás eso te lo tenía que haber respondido antes, pero bueno, lo hago ahora, un poeta también tiene que arriesgarse a coger sendas no trilladas, ¿no? Es decir, ¿no? O si utiliza, hablamos en términos marineros, y se echa a la mar, pues no haya rutas, Ujú, hojas de ruta, ¿no? O con balizas. ujú. Es decir, arriesgarse ¿no? También tiene que tener altos vuelos, tiene que saber aprender altos vuelos, pero también tiene que saber rasear y tiene que tener los pies en el suelo, ¿no? O sea, digamos y tiene que saber a veces lo que es válido y lo que no es tan válido, ¿no? Pero claro, al principio no lo sabes. Cuando empiezas te equivocas mucho, ¿no? Bueno, sigo equivocándome, pero quizá menos que cuando tenía 19, 18, 17 años, ¿no? Que empezaba. Muy bien. Pues vamos a ir ya acabando la entrevista. Te tengo que preguntar en qué estás ahora, cuál es tu último proyecto o el proyecto en el que estás ahora, si acaso estás en algún proyecto que no es necesario estar siempre haciendo cosas. Sí, bueno, tengo muchos proyectos. En primer lugar, y espero que me oiga mi amigo Javier Cebrián, entregarle el prólogo que me ha pedido de su libro, muy buen libro, Ejercicios de Incertidumbre, que es un libro que espero que se publique no muy tarde y que es una serie de artículos que publicó en su blog Frutos del Tiempo. Tengo varios artículos de encargo que quiero este verano, que tengo el verano ya ocupado, ya movido. Tengo, bueno, el proyecto, un libro que espero que salga pronto. Ya lo he entregado y me dijeron que me mandarían el contrato en breve. Supongo que lo recibiré muy pronto. Que son, bueno, son dos libros que quiero editar bajo un rótulo de Intemperie, que se va a titular así, pero recoge dos libros míos. Uno, que es mi primer libro, pero lo que hablamos, ¿no? Que está, digamos, reformado. Me entró la vena Juan Ramoniana y lo he Ajá. reformado y es, en esencia, el mismo libro, pero tal como yo quisiera que se hubiese publicado en su día. Y luego un conjunto de poemas exentos que he ido publicando en revistas, en antologías, en plaqués, Ujú. en cuadernos, en fin. Y los recogí y me di cuenta que tenían coherencia, formaban un libro que podía, por eso un poemario. Como ese poemario a su vez tiene cierta relación con Solumbre, que fue mi primer libro, que como digo he reformado, pues lo recogí, los uní bajo un rótulo, ya digo, Intemperie, y entonces me lo va a publicar Sapere Aude, que espero que, en fin, no sea, que sea pronto, porque estoy ilusionado. Muy bien. Y bueno, tengo más proyectos, más cosas, pero bueno, Bueno, voy bueno. a... Sí. Bien, bien. Pues tenemos que acabar y me gustaría acabar con tu voz. ¿Podrías leernos algún verso, algún poema? Sí. Voy a pedir perdón por si me atasco un poco, porque, en fin, entre las gafas, la luz que tampoco es demasiado intensa, voy a ver si me sale bien. Pero bueno, voy a intentarlo. A ver si las gafas me ayudan, porque la letra no la tengo no está muy aumentado, pero en fin, vamos a ver. Este es un poema que pertenece a un libro que escribí precisamente con la pandemia, cuando empezó la pandemia. Yo creía que no iba a ser capaz de escribir prácticamente nada, por lo menos nada creativo. Me quedé de los primeros días bloqueado y no me encontraba yo a gusto, ni siquiera para escribir, pues eso, artículos, ensayos. Llevo un diario, escribo un diario, que es un cajón desastre, y muchas cosas creo que son publicables de ese diario, quizá otras no tantas, y hasta me costaba escribir en el diario, ¿no? Pero de pronto, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Un buen día me surge la chispa, escribo un poema y ese poema va encadenando, va encadenándose con otros poemas y al final, bueno, pues cuando al cabo de 5 o 6 meses tengo un poemario que permanece inédito, ¿no? Pero bueno,
En fin, que es mi último trabajo creativo en cuanto a la poesía se refiere. El poema se titula Canto de la vida breve, y Canto de la vida breve lleva una cita de Francisco Umbral, de Mortalis Rosa, que dice: el hombre es solo testigo momentáneo de tanta belleza sin motivo. Que es lo que hablamos también antes, a veces de la inutilidad aparente de la poesía, ¿no? La belleza sin motivo. Dice así el poema: si he de morir, ¿por qué la vida aún deslumbra mis ojos? ¿Por qué esta niebla de azafrán de las acequias edifica con ruinas altares de plenitud? ¿Por qué la geometría de las enramadas diseña el esplendor de todo cuanto me salta? Si he de morir, ¿por qué grito un sí sonoro a todo lo que perecerá, como el aroma dulce a limones y naranjas caídas? No hay respuestas en los límites de la certeza. No hay donde poder orientar nuestra esperanza en este mundo convulso que se disputan Aion y Cronos. Si yo pudiera elevar un hospicio contra la desesperanza y el fracaso, si yo pudiera habitar el ojo del animal muerto y devolverle la mirada, si yo pudiera garantizar la dignidad de tantos cuerpos despreciados, si al menos pudiera evitar que el desdén, el dolor, la mentira enjauría y violara la inocencia de la palabra llena, si yo pudiera posar mis labios donde la vida se muere, escuchar el eco del estallido primordial en la bóveda del infinito, si yo pudiera. Pero solo soy alguien mortalmente vivo que en su insignificancia ansía el calor del sol que lo ignora. Alguien que forma parte de esta fugaz orfebrería vespertina. No soy más que el mochuelo que grita en lo alto de la palmera y que en su instante alzará el vuelo. No soy más que la pulpa de los primeros frutos del otoño, los azúcares de una sed que no conoce límites, la gloria de un júbilo que fenece en la liturgia de la carne. Solo soy alguien, solo alguien que huye buscándose en el camino del instante. Alguien que deja caer un ancla en el piélago del estremecimiento. Alguien que ha de morir y que, como tú, se pregunta si será capaz de mantener viva la llama que se extingue y hallar en las sombras, como desearía, las aladas semillas de la luz. Alguien como vosotros, expuesto a la codicia de tanta belleza sin motivo. No sé si me ha salido muy bien la lectura, creo que no del todo, pero bueno. Sí, bueno, ha sido un momento mágico, de verdad. Y, en fin, toca despedirse. Gracias por brindarnos estos minutos. Ha sido casi una hora de conversación. Hemos hablado de todo y hemos tenido... Se ha pasado pronto. Sí, un colofón maravilloso. Pues muchas gracias por estar aquí en el canal YouTube de las Bibliotecas de San Javier, y me gustaría, sería estupendo que pronto pudieras venir de forma física a tener un encuentro con la gente de San Javier y bueno, y vernos y conocerlos en persona. Un placer. Me encantaría, Antonio, y muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.